nivel internacional, ¿no? O sea, hacemos una definición primero de autor, luego a nivel internacional, a nivel nacional, regional y a nivel local. Este local es el distrito, es la empresa, es el lugar donde ustedes están estudiando. Y acá les decía, es donde ustedes deberían ampliar más, es lo que dice. Es por lo que me he dicho. Primero partimos de un concepto de autor. ¿Sobre qué? Sobre el objeto de estudio de investigación, sobre el problema. Si el problema tiene que ver de repente con cultura financiera, ya, cultura financiera, el concepto de autor. Si el problema tiene que ver con impacto económico. Si el problema tiene que ver con flujo turístico, ¿ok? Si el problema tiene que ver con productividad, el concepto debe ser sobre productividad, ¿ok? Luego, un párrafo de cómo se comporta la variable en el contexto internacional. ¿Qué pasa con la productividad en América Latina? ¿Ok? ¿Qué pasa con el flujo turístico en América Latina? ¿Correcto? ¿Qué pasa con la cultura financiera en América Latina? ¿Correcto? Luego, eso mismo, pero en un contexto nacional. ¿Qué pasa a nivel nacional con ese contexto? Con ese estudio, con ese objeto de estudio de investigación. Luego aterrizamos en la región. ¿Qué pasa con esa misma variable a nivel de la región? Y luego les he dicho 2 páginas siquiera de lo que sucede en el lugar de la investigación, en el distrito, en la empresa, en el municipio, pero viendo el diagnóstico, el pronóstico y el control del pronóstico para recién formular la pregunta de investigación. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos del diagnóstico, las causas que están originando ese problema. Cuando hablamos de pronóstico, las consecuencias que se origina a raíz del problema. Y el control del pronóstico, la intención de lo que ustedes quieren hacer con el trabajo de investigación. ¿Correcto? Si ustedes no describen esto bien, entonces lógicamente vamos a tener que seguir mejorando. Nada sale en la primera redacción, ¿no es cierto? Nada sale en la primera redacción, pero tenemos que conocer esa realidad para poder redactar todo esto. ¿Ok? Bien, ¿qué sucede hasta ahí? Una vez que nosotros hemos hecho la descripción de la realidad problemática, entonces ahora pasamos a la formulación del problema. Y para formular el problema, ¿qué debemos entender por formular? Dice, son los enunciados interrogativos. Recién viene la pregunta. ¿Correcto? Consecuencia de la lógica del planteamiento del problema. O sea, viene la pregunta, consecuencia de toda la redacción de lo que ustedes han hecho en 2, 3 páginas. ¿Correcto? El planteamiento del problema son las premisas y la formulación del problema es la conclusión. El planteamiento del problema son las premisas, todo lo que ustedes han redactado en 2 hojas a nivel internacional, nacional, regional, local. ¿Sí? Y la formulación del problema es lo que yo concluyo de lo que quiero investigar. ¿Correcto? Ahí sale la interrogante. ¿Ya? ¿Qué entendemos por formulación del problema? ¿Y qué son problemas específicos y cómo se formulan? ¿Ok? Van a ser las 2 preguntas que vamos a responder en lo que sigue de aquí en adelante. Primero, ¿qué debemos entender por formular el problema? ¿Qué debemos entender? ¿Ideas? ¿Qué debemos entender? Formular problema. Vamos. ¿Qué entienden ustedes? ¿Establecer qué? Establecer las interrogantes. ¿Sí? Establecer las interrogantes de qué nosotros queremos realizar, qué nosotros queremos investigar. ¿Sí? Entonces dice, la formulación del problema son enunciados es lo que debemos entender por formular el problema. ¿Sí? Consecuencia de la lógica del planteamiento del problema. El planteamiento del problema son las premisas a la formulación. Bueno, eso hemos visto, ¿no? Allá, está bien. El planteamiento del problema son las premisas y la formulación del problema es la conclusión. ¿Ok? Para poder entender todo eso, ustedes han tenido que ver la intención de la investigación. ¿Qué es lo que quieren hacer? ¿Quieren explorar? ¿Quieren describir? ¿Quieren correlacionar? ¿O quieren explicar? Por ello, ¿qué intención tienen ustedes con la investigación? Es necesario tener en cuenta esto para plantear la pregunta de investigación. ¿Sí? Si hablamos de exploratorio, entonces yo quiero explorar. ¿Pero qué exploro? Algo que no conozco, algo que no sé,
algo que poco se ha dicho de eso. Exploro. Describo. Claro, ya alguien habló de eso, ya alguien investigó, hay antecedentes de eso, hay libros, hay teorías que me pueden ayudar a conocer más para describir. Correlacionar. Lo que estoy observando como problema puede tener causas que lo originen, sí. Entonces, ¿eso me puede ayudar a mejorar si corrijo las causas? Sí. Entonces hablamos de correlacionar. Explicativo. Lo correlacional, si yo mejoro las causas, si yo intervengo en las causas y mejoro el problema, entonces ¿podré explicar qué está pasando? Sí. ¿Y podré predecir más adelante qué puedo hacer? Sí. Lo digo. ¿Cuál es la intención que tienen ustedes con la investigación? ¿Cuál? ¿En cuál de ellas están? Algunos descriptivos. Algunos van a llegar a la correlacional. Y de repente alguien quiere experimentar. No sé. Pero ¿cuál es la intención? ¿Ya? Si ustedes entienden esto de la intención, entonces, pregunto. Un ejemplo. ¿Cuál es la relación que existe entre clima organizacional y productividad de los servidores de la sede central del gobierno regional de Cusco? Pregunto, ¿qué está observando en este planteamiento? ¿Cuál es su objeto de estudio de investigación? ¿Qué está observando? ¿Clima o productividad? Allá dice clima. ¿Qué más? ¿Por qué clima? Ese es el problema. A ver, ¿qué dice usted? La productividad sería porque afecta la productividad. ¿Por qué la productividad? Si digamos hay una baja productividad es porque digamos uno de los factores podría ser el clima organizacional que no esté adecuado. Es lo opuesto, ¿no es cierto? ¿La productividad es consecuencia del clima organizacional? Sí. La productividad, la baja productividad, la escasa productividad, ¿puede originarse por el clima organizacional? Sí. ¿Se dan cuenta? Por eso digo que en la tentativa de redacción, lo que está en segunda posición es lo que estoy observando. Es mi objeto de estudio de investigación. Eso está estipulado así por todos los autores, por cualquier método. Sí, en cualquier tesis que ustedes vean, la segunda posición es lo que se está observando, es el problema. ¿Y esto por qué se origina este problema? Por causas del clima organizacional. ¿Y si tú mejoras el clima organizacional, se mejorará la productividad? Sí. ¿Se dan cuenta? ¿Ok? Claro que aquí estamos viendo el uso de dos variables. Pero si yo me centro en la productividad, digo, ¿qué quiero hacer con la productividad? ¿Por qué la productividad es baja? ¿Por qué la productividad es escasa? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces hago mi árbol de problemas, el por qué. Cuando yo encuentro todos los porqués, seguramente por ahí va a aparecer clima organizacional. ¿Sí? Falta de comunicación, falta de diálogo, falta de motivación, etc. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué pueden estar ocasionando esto? Si yo mejoro eso, entonces mejoro esto, sí. Entonces, cuando digo, ¿cuál es la relación? ¿Cuál es la relación? Lo que estoy tratando de ver acá es que estoy queriendo buscar ¿qué estamos queriendo buscar? ¿Qué estamos queriendo buscar? Sí, pero lo que estamos queriendo hacer, ¿qué será? ¿Cuál de ellas? Una correlacional. ¿Correcto? Una correlacional. Quiero ver cómo el clima organizacional mejora o se relaciona con la productividad. Pero para eso he tenido que explorar qué es de productividad, he tenido que describir cómo está la productividad en esa institución, ¿ok? Para luego ver si existe o no relación entre clima organizacional y productividad. ¿Ok? ¿Cuáles son los criterios para la formulación del problema? Primero, que cuando yo formulo un problema, debe existir una coherencia. ¿Qué quiere decir eso? Que
que hay que revisar la relación entre el planteamiento y la formulación. Coherencia, revisar la relación entre las dos hojas que han realizado y la pregunta que estamos formulando. ¿Ok? Deben ser coherentes y la formulación debe deducirse del planteamiento. Por eso, cuando hablamos nosotros del control del pronóstico, que más o menos es la intención de la cura que ustedes tienen con la investigación, ahí se da. ¿Cuál es la intención que ustedes tienen con la investigación? Simplicidad, ¿qué quiere decir? Preguntar naturalmente, no buscar palabras rebuscadas o demasiado complicadas, no complicarnos con la redacción utilizando términos complejos, ¿ok? Sino sencillo. Ser directo y preciso, puede ser técnico. Mientras más sencilla la pregunta, mejor. Es importante que se respeten las reglas gramaticales, ¿ok? Especificidad, delimitar la pregunta a un espacio. ¿Qué quiere decir ese espacio? A un lugar, un tiempo, un contexto y el tema. Dense cuenta de que acá están los elementos que deben estar presentes en la redacción de la pregunta y por ende eso va a afectar al título de la investigación. Si la pregunta es demasiado amplia, es mejor formular problemas específicos. ¿Cuántas palabras como mínimo debe tener la pregunta? O como máximo 30 palabras, ¿sí? Y eso también se va a respetar para el título. Unicidad, formular una pregunta a la vez, ¿ok? No que dentro de una pregunta estén 2 o 3, ¿correcto? Sino que una pregunta a la vez, que las oraciones sean simples y no compuestas, no llevar a lo compuesto. Si tiene más de una pregunta, es mejor que estén separadas en diferentes problemas específicos. Y ahí viene pues, el todo y las partes, ¿correcto? Interrogación. Un problema de investigación formulado siempre es interrogativo. El problema siempre es interrogativo. Se inicia con palabras como cuál, qué, cómo, de qué manera, cuáles, cuándo, entre otras formas más de empezar la pregunta. Pero el uso de estas preguntas, el uso de estas palabras al inicio de la pregunta, ya me está diciendo cuál es la intención que tengo con la investigación. ¿Ok? Si utilizo de repente el término cómo, ¿qué significa cómo? Cómo quiere decir describir. ¿Sí? ¿Cómo es Juan? ¿Cómo es el proceso de selección de personal? ¿Cómo es el flujo turístico? La pregunta ya me dice que estoy yendo a lo descriptivo. Pero si digo cuál, entonces el cuál ya me está llevando a otro tipo de investigación, a otro nivel de investigación. ¿Ok? ¿Cuál? ¿Cuál es la relación? ¿Cuál es la relación? ¿Sí? ¿Cuáles son los elementos? ¿Correcto? ¿Cuáles son las características? Ya me está diciendo cuál es la intención de investigación. Hay que encontrar esas partes, esas características o esa relación que puede existir. ¿Ok? ¿De qué manera? ¿De qué manera se relaciona el clima institucional con la productividad? ¿Ok? Entonces, ¿cuándo y cómo utilizar? Va a depender de la intención que tienen ustedes con la investigación. Entonces, en la estructura lógica del problema, nosotros tenemos 3 elementos principales. 1, el componente interrogativo. 2, el núcleo del problema, las variables. 3, la delimitación. Cuando nos referimos al componente interrogativo, nos estamos refiriendo a la pregunta. ¿Sí? Cuando nos referimos al núcleo del problema, nos estamos refiriendo a la variable o las variables que van a estar presentes en la investigación. En este caso puede ser la variable 1 o la variable independiente, o puede ser también la consecuencia, que es la variable dependiente. ¿Correcto? Origen, consecuencia. Causa, consecuencia. ¿Correcto? Luego, a la delimitación nos estamos refiriendo población, escenario y tiempo. Hemos disgregado estos 3 elementos en otras partes, componentes más, subcomponentes. ¿Ok? Ejemplo, cuando nos referimos a pregunta, decimos ¿cuál es? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Sí? La pregunta. Cuando nos referimos a la variable de estudio 1 o la variable independiente, si es que pienso hacer una explicativa o una experimental, dicho de otra forma, entonces esto se va a llamar independiente. Si hablo de una correlacional,
entonces hablo de variable de estudio 1, ¿correcto? Entonces, ¿cuál es el nivel de relación entre el estrés laboral? El nivel de relación entre, ¿cuál es acá la variable? El estrés laboral. El estrés laboral, ¿sí? Variable dependiente o variable de estudio 2, lo que estoy observando, lo que es el problema, el desarrollo del clima organizacional, ¿sí? Clima organizacional. Población, docentes. Escenario, universidad, San Antonio Abad. Tiempo, 2016, ¿sí? Entonces, juntamos todo. ¿Cuál es el nivel de relación entre el estrés laboral y el desarrollo del clima organizacional de los docentes en la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco durante el año 2016? ¿Qué tengo acá? La pregunta de investigación. ¿De dónde sale toda esta pregunta? Del planteamiento del problema. Es una consecuencia del planteamiento, la descripción de la realidad problemática. ¿Qué está observando? Está observando el desarrollo del clima organizacional. Clima organizacional. ¿Qué pasa con el clima organizacional? Ah, es un problema. ¿Por qué es un problema? Porque en todo lo que hay, seguramente el estrés está presente. Están tan estresados que no hay como una buena comunicación, no hay un buen diálogo, ¿okay? No hay unas buenas relaciones y eso afecta al clima organizacional. Si yo mejoro esto, ¿podría mejorarse esto? Sí, pero si yo digo, si yo mejoro esto, quiere decir que voy a manipular, que voy a intervenir en esa variable, ¿ok? Y al intervenir ya no podría decir cuál es la relación, ya no podría decirlo, ¿sí? Sino diría, ¿de qué manera el estrés laboral influye en el clima organizacional? Miren, solamente con cambiar la pregunta, yo estoy cambiando la intención de la investigación. Y lo estaría volviendo ¿en qué? En una investigación experimental para poder responder. Si quisiera ver solamente la investigación descriptiva, entonces el problema es el clima organizacional. Yo le digo, ¿cómo es el clima organizacional? ¿Cómo es el desarrollo del clima organizacional de los docentes en la UNSA? Y me quedo con una investigación simple, básica, elemental, de una sola variable, que estaría dentro de la investigación cualitativa. ¿Cuál es la intención que tienen ustedes con vuestras investigaciones para establecer la pregunta? ¿Ok? De investigación. Entonces, ¿cómo operativizar, dice, la formulación de problemas de investigación? En un nivel exploratorio, descriptivo y correlacional. Vamos a ver todo eso. ¿Ok? Entonces, la forma de operativizar es utilizando preguntas. ¿Qué es? ¿Cómo se viene dando? ¿Cuáles son las características? ¿De dónde, desde cuándo? ¿Cómo ha venido dándose? ¿Qué relación existe? ¿Cuál es la relación? ¿Por qué? ¿Cuáles son las causas? ¿Qué factores han generado? Vean, o sea, va a depender de cuál es la intención, y en base a esa intención yo voy a definir el nivel, si es exploratorio, si es descriptivo o si es correlacional. ¿Correcto? ¿Ok? Entonces, en este primer nivel tenemos estas. En la estructura correlacional, cuando se presentan dos variables, dice, lo de azul representa la pregunta clara, lo de rojo representa la variable X o la variable 1 o la variable independiente, ¿sí? La variable Y es la variable objeto de estudio de investigación, es la variable dependiente o es la variable de estudio 2. ¿Correcto? Tiene esas formas de poder identificar. Lo de verde es la población, lo de morado es el ámbito, ¿ok? Donde se va a realizar la investigación. Y el último viene a ser el año. ¿Correcto? Entonces, juntando, palabra clave. ¿Qué relación existe entre la inteligencia emocional y el clima institucional? En el personal docente administrativo en la Facultad de Ingeniería de la Universidad César Vallejo de Trujillo, ¿ok? Y el año, 2012, 15, 17, 18, no sé, ¿correcto? Bien, pero me da la forma y los elementos que están presentes en la redacción de la pregunta. ¿En qué tipo de preguntas? Correlacionales, ¿correcto? Otro, ¿de qué manera el clima laboral se relaciona con el control interno en los trabajadores de la empresa Agro Mantaro SAC de la provincia de La Concepción en el año 2012? Y también tiene los mismos elementos.
¿Qué representa la variable X? ¿Qué representa la variable X? Independiente. La variable independiente o la variable de estudio 1, ¿correcto? ¿Qué representa la variable Y? La variable independiente. La variable independiente o la variable de estudio 2. ¿Qué está observando? ¿Cuál es el problema acá? ¿Cuál es el problema? El control interno, correcto. ¿Sí? ¿Y cuál es la variable que si manipulo, si modifico, se mejora el control interno? ¿Se dan cuenta? ¿Ok? ¿Cuál es la consecuencia? ¿Cuál es la consecuencia? ¿Cuál es la consecuencia? Claro, el control interno. ¿Cuál es la causa? El clima laboral. ¿Lo están entendiendo? Esas cosas hay que empezar a identificar en el trabajo de investigación para ver qué es lo que vamos a hacer. ¿Ok? Listo. Problemas específicos. Dice, los problemas específicos son aquellos que complementan al problema general, son aquellos que complementan, que ayudan a que el problema general se entienda de mejor forma, se desarrolle de mejor forma. ¿Ok? Cuando este problema es complejo o es amplio. Cuando el problema general es amplio y las variables que están dentro del problema general se pueden dimensionar, se pueden operacionalizar, entonces nacen los problemas específicos. ¿Correcto? ¿Para qué? Para ayudar a entenderlo mejor, para poder ayudar a lograr los objetivos que estamos queriendo llegar a como una solución. Dice que para la formulación de los problemas específicos tenemos dos técnicas de poder realizarlo. La técnica secuencial y la técnica estructurada. ¿Cuál de ellos van a utilizar ustedes? Va a depender de la complejidad de las variables que estén presentes en nuestro trabajo de investigación. ¿Sí? Se dice, cuando las variables son simples y no se pueden operativizar, entonces utilizo la técnica secuencial. Cuando las variables son complejas y hay que operativizarlas, entonces utilizo la técnica estructural. ¿Ok? ¿En qué consiste lo primero? La técnica secuencial. O sea, la variable no es compleja. Es tan simple que ya no puedo subdividirla en partes componentes. No puedo dividirla. ¿Ok? Entonces dice, esta técnica obedece a pasos de carácter metodológico. Cada paso se constituye en un problema específico. Otra forma es formular interrogantes por cada una de las variables. Veamos. Veamos el ejemplo. ¿Cuál es la relación que existe entre clima organizacional y productividad? ¿Ok? De los servidores de la sede central del gobierno regional del Cusco. Vamos a ver y vamos a imaginar un poco que clima organizacional y productividad no puedo operativizar porque son simples, no son complejas. ¿Ok? Entonces se dice que el primer problema específico sería ¿cuál es el clima organizacional? A la primera variable. ¿Cuál es el clima organizacional de los servidores? Quiero saber cuál es el clima. Segunda pregunta. ¿Cuál es el nivel de productividad de los servidores? Tercera pregunta. ¿Cuál es la relación que existe entre clima organizacional y productividad? Primera pregunta. Segunda pregunta. Y la tercera sale de la relación que debe existir entre esas dos variables. ¿Sí? Yo quiero saber eso, quiero indagar. Esto para una investigación correlación. Si ustedes quieren ver solamente una variable, si yo quiero ver solamente productividad, ¿cómo es la productividad? ¿Cuántos problemas específicos saldrían? ¿Cómo saldrían las preguntas si solamente tendría yo una sola variable, que es productividad, y quiero hacer una investigación cualitativa simple que solamente quiero conocer y describir nada más? ¿Qué tendrían que hacer con productividad? Operativizar. ¿Qué quiere decir operativizar? Que hay que ver qué